Bueno, hermanos, vamos a estudiar en este momento un tema muy interesante que quise grabar, que lo estudié con mi grupo de Zoom de entre semana, de los martes y los viernes. Y me pareció muy interesante grabarlo para poder compartírselo a todas las personas que no están acompañándonos en estas reuniones de Zoom de entre semana. Y quiero que a través de este estudio podamos ver cómo encontramos a Jesús desde el principio de la Biblia hasta el fin de los tiempos, y confirmando con varias citas bíblicas en donde Dios nos deja realmente saber esto. Y vamos a empezar un poco por el final, vamos a empezar por el final para luego volver al principio. Vamos a ver que Jesús aparece en el final como el alfa y el omega en Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 21:5 y 6. Vamos a mirarlo entonces cómo aparece en Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, está diciendo Jesús, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús se le aparece en este momento a Juan y le dice, este es el tiempo presente, yo soy el que es el tiempo presente. El que era, porque siempre ha sido desde el principio de los tiempos, y lo vamos a ver hoy a través de algunas citas bíblicas. Y el que ha de venir, porque todos sabemos que Jesucristo pues volverá en su segunda venida. Y vamos cómo lo dice al final en las Escrituras, en Apocalipsis también, más adelante en Apocalipsis, hablando ya del fin de los tiempos, hablando ya del fin de todo, cuando ya viene el cielo nuevo y la tierra nueva, y él lo dice en Apocalipsis 21. Veamos cómo lo dice ahí. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, le está hablando a Juan para que escriba, escribe estas palabras porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, vuelve y lo repite, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mire, claramente Jesús vino a la tierra con un propósito. En su primera venida, Él tenía que traer la redención al ser humano, abrir ese camino para la salvación. Pero cuando Jesús ya termina su obra, su majestuosa obra, que ya la hemos venido estudiando, su obra en la cruz, Él dice, consumado es, hecho está, finish, terminado, ¿cierto? Vamos cómo lo dijo Él realmente en Juan. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sí? Y mire, este consumado es que lo vemos en Juan 19:30 y lo acabamos de ver en, en Apocalipsis. Básicamente lo que nos está diciendo es que en Apocalipsis él dice, hecho está, ¿verdad? Consumado es, ¿qué significa? Consumado es significa que se ha realizado por completo, que se realizó su trabajo con perfección y ha triunfado. Él dice, hecho está en la segunda venida. Y en la primera venida dijo, consumado es, vine lo que había venido a hacer, cumplí mi propósito. Como cuando, por ejemplo, hablamos de consumar un matrimonio. Y entonces en la primera venida dice, consumado es, y en la segunda venida, en Apocalipsis, dice, hecho está. Y él venía a hacer varias cosas. Y estas cosas las vamos a ver ahora en Daniel, porque él vino para cumplir un propósito también. Él vino a terminar con la injusticia, a traer una justicia perdurable. Recordemos que aquí en Daniel 9, lo vamos a leer ahora, está la profecía de Daniel de las 70 semanas, que es hablando sobre el fin. Entonces me sorprendía cuando él dice consumado es y cuando dice al final hecho está, que al final de hecho, si recuerdan, como decía, él estaba sentado en su trono. Dice que estaba sentado en su trono, he aquí, dijo, hecho está. O sea, él va a venir
a cumplir también su propósito de la segunda venida. Y es hermoso ver cómo ya cumplió la primera parte y cómo sabemos que va a venir en la segunda parte y va a cumplir también con su segunda venida. Entonces miremos cómo dice Daniel. Daniel 9:24, lo hemos leído, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar con, anótate estas palabras, prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, mire, es el propósito de su segunda venida. Nos lo está dejando saber Daniel, que él va a venir para esto. Primero, terminar la prevaricación. Prevaricar significa saltar conscientemente a unos deberes, fallar en dictar una resolución justa. Prevaricar es entrar en rebeldía. Entonces Él va a venir a terminar con toda la rebeldía que hemos tenido como seres humanos. Segundo, poner fin al pecado. Terminar con todas esas acciones que tenemos nosotros de pecado. Recordemos que el pecado es el acto de violar la ley de Dios, ¿sí? También dice que viene, acuérdense de las palabras que vimos ahorita, a expiar la iniquidad, purificar la maldad de los hombres. Recordemos que la muerte del Cordero era para expiar los pecados. Y él dice aquí que viene para expiar la iniquidad. Pero acuérdense que hay una diferencia entre el pecado y la iniquidad. La iniquidad es la maldad del hombre. El pecado es la acción que cometemos. La maldad es lo que tenemos por dentro, es ese deseo que nos surge de hacer lo malo. Luego dice que la justicia, dice traer justicia perdurable, purificar y traer justicia perdurable, eliminar toda la injusticia que estamos viendo en el mundo, pero de manera duradera. ¿Cuánto no estamos cansados de ver toda esa injusticia que tenemos hoy en día alrededor nuestro en miles y miles de cosas? Pero Él dice que viene a traer justicia perdurable, porque cuando Él venga habrá justicia perdurable. Luego nos habla de sellar la visión y la profecía. Y esto se refiere a cumplir el plan de Dios, ejecutar ese misterio escondido que se llama el misterio de la iniquidad, que es el misterio de los últimos tiempos, un plan escondido de parte de Dios para estos últimos tiempos. Luego habla de ungir al Santo de los Santos, o sea, glorificar a Jesús, ungir al Santo de los Santos, establecer a Jesús en su trono de honra sobre la tierra. Por eso en Apocalipsis Jesús decía, hecho está, nuevamente confirmando que Él terminó su labor, que vino a hacer lo que tenía que hacer y que terminó con su labor. Me encanta a mí. Ahora como rey, ya no como vino la primera vez que vino como cordero, sino ahora viene como rey a establecerse en la tierra y a cumplir las profecías también, las nuevas profecías que hay, de terminar con el pecado, terminar con la maldad y entrar al nuevo milenio ahora con su gobierno. Y dice, hecho está, o sea que va a volver a ser a la perfección el plan de Dios. Me encanta. Ahora vamos a retroceder un poco, como hacia la parte media, y vamos a ver cómo Juan en el Evangelio, cuando Jesús viene a la tierra, cómo Juan nuevamente habla de Jesús, porque ya vimos que en el final de los tiempos se está hablando de que Jesús es el centro de nuestro universo, el centro de lo que va a suceder. Ahora miremos cuando Jesús vino a la tierra, cómo habla Juan de que Él era desde el principio. Vamos a verlo, porque esto también está escrito. Entonces vamos a ver el verbo hecho carne y lo vamos a ver en 3 citas bíblicas de las cuales vamos a ir avanzando poco a poco. La primera de ellas es Juan 1 del versículo 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este parece un juego de palabras, pero lo vamos a entender ahora. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? En algunas traducciones en vez del verbo se usa palabra en lugar de verbo. ¿Sí? La palabra hecha carne. Pero es interesante
Me sorprenden las cosas de la palabra de Dios. Es interesante que en el principio la palabra de Dios fue la creadora de los cielos y la tierra. Dios dijo y se creó. La creación implica una acción, con lo cual claramente también es el significado de la palabra verbo. Implica una acción. Entonces aquí vemos que en el principio era el verbo. En el principio fue dada la palabra para la creación, ¿sí? Pero además todo el Antiguo Testamento está basado en la palabra de Dios para con su pueblo. El pueblo seguía la palabra de Dios. Era la manera en que el pueblo tenía para conocer a Dios a través de su palabra. Los 10 mandamientos fueron palabra puesta sobre piedra. Luego los profetas daban a conocer a Dios a través de su palabra. Era lo que el pueblo conocía de Dios, la palabra de Dios, lo que los profetas anunciaban. Era lo que el pueblo conocía de él. Y sabemos que cuando se refiere al verbo hecho carne, se refiere a Jesús. O la palabra hecha carne se refiere a Jesús. Cuando nos dice que antes, eso nos enseña que antes al principio estaban juntos y eran parte de la Trinidad. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estaban juntos. Y luego dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús estaba con Dios, pero también era Dios, como parte de su Trinidad. A veces esto es complicado entenderlo, pero si tú piensas que tú eres un espíritu que tiene un alma y que tiene cuerpo y que vive en un cuerpo, este soy yo y yo soy tres. Este es un principio básico del cristianismo, que el verbo estaba con Dios y era Dios, porque hay en algunas religiones que no reconocen a Jesús como Dios. Pero aquí claramente la palabra nos está diciendo que el verbo era Dios. Claramente nos enseña que también Él vino a la tierra haciéndose carne. Miremos cómo nos lo enseña en Juan. Y aquel verbo, aquella palabra, ¿sí? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Claramente vemos que nos está hablando de Jesús. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, miren, la palabra de Dios era lo que hasta ese momento, antes de Jesucristo, era lo que hasta ese momento el pueblo conocía de Dios. Y luego esa palabra, que era lo que ellos conocían, se hizo carne. Recordemos que el pueblo de Dios no conocía más que la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se hizo carne. A Dios no lo habían visto, solo lo habían escuchado. Era la palabra lo que ellos conocían de Dios. Y esa palabra se hizo carne y ahora podían verlo, podían tocarlo. Vino a ser y a dar a conocer al Padre. Entonces, pues se llama el verbo hecho carne, porque era la palabra de Dios materializada, de manera que las personas pudieran verlo en lo físico. Ya no eran palabras, ahora era visible, hecho carne. Ahora había una manera más personal de conocer a Dios a través de esa carne que estaba en el mundo, de ese verbo que se había hecho carne y que ahora estaba en el mundo. Ahora podían ver todo lo que se había dicho en palabras. Es la palabra de Dios materializada en el mundo natural. Me sorprende esto. Me encanta cuando estudio la Biblia. Y veamos también que dice que este era en el principio con Dios. Es increíble que Dios en su infinita sabiduría utiliza todo este lenguaje para decir, para mostrar y para comprobar cosas. Entonces, recordemos que Jesús dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesús conocemos al Padre, porque como les dije ahorita, es la materialización de la palabra, de su palabra. Ahora vamos a ver que hay una escritura en Isaías que nos enseña algo que va en línea
con esto que leímos ahora del final, que dice que yo soy el alfa y el omega, que yo soy el principio y el fin. Y recuerden que este libro está escrito 700 años antes de Cristo. Veamos cómo lo escribió Isaías. Dice, Isaías 46, 10, dice, que anuncio lo que por venir desde el principio. Me encanta. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a estudiar entonces esto, por ejemplo, en otras traducciones. Está Dios anunciando algo, anunciando el fin desde el principio. Y vamos a ver cómo lo dice en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Dice, yo anuncio el fin desde el principio. En la nueva traducción viviente dice, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y en la traducción del lenguaje actual dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Mire, póngame atención acá, me encanta esto. Entonces dice que yo anuncio desde el principio. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es Génesis 1:1. Primer libro de la Biblia, primer capítulo de la Biblia, vamos a ver el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios está diciendo, yo anuncio el fin desde el principio. ¿Cómo así? Esto está algo raro, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en el lenguaje hebreo, sabemos que el idioma hebreo tiene bastantes como capas, tiene asociaciones entre letras y números. Acá lo vemos un poco, este es el alfabeto hebreo. Entonces tiene una asociación, cada letra tiene una asociación con un número, igualito a como lo tenían los romanos, que también lo tomaron de los griegos, que por ejemplo las tres I significan el número 3, la V significa el número 5, la X significa el número 10. Bueno, pues de la misma manera el idioma hebreo tiene asociación numérica. Sí, pero veamos un poco, por ejemplo, ahí algunas de las asociaciones o cómo suenan, porque cada letra también tiene su significado. Entonces, por ejemplo, la primera letra, acuérdense que hay que leer de derecha a izquierda, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra es Aleph, a mano derecha arriba. La segunda viene Bet, luego viene Gimel, y cada una tiene un número. Y así sucesivamente se va dando una asociación numérica. Entonces, acuérdense que hay que leer de derecha a izquierda para que no se... Al principio nos cuesta trabajo, nosotros estamos acostumbrados a leer de para el otro lado. Entonces, ahora vamos a ver el primer versículo el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Génesis 1:1, la creación. ¿Cómo decía? Decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si lo leemos en hebreo, de derecha a izquierda, es Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Aretz, perdón. Bueno, otra vez, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Eso es lo que, como se pronuncia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que realmente se traduce en principio, porque él se lo ponemos nosotros, ¿sí? Vamos a verlo aquí un poco más ordenado para que podamos entenderlo más fácilmente nosotros, porque como nos cuesta trabajo leer de derecha a izquierda. En principio creó Dios, no tiene traducción, lo vamos a ver ahora, los cielos y la tierra, tal como está escrito. Esta es la traducción que todos conocemos de la primera frase, del primer versículo de la Biblia, del primer capítulo de la Biblia, del primer libro de la Biblia. Acuérdense que Dios dijo, en el principio revelo el final. Entonces vamos a ver qué es. Entonces dice, en el principio. Acuérdense que es sin el artículo el que se lo ponemos nosotros cuando lo traducimos al español, ¿sí? En el principio hace referencia a ¿cuál principio? Al principio de todo. Luego dice creó.
Aquí hace referencia, la palabra creó en el hebreo original hace referencia a crear de la nada, no a construir, sino a crear de la nada, a crear sin materiales existentes, a crear desde cero realmente, sin materia prima, sin que existiera materia prima, a crear de la nada. Bueno, luego nos dice, la tercera palabra es Elohim, que está refiriéndose a Dios. Vamos a ver acá un momentico. La palabra hebrea de Elohim proviene de Eloa. Como forma enfática, si ustedes ven, de él. Eloa como forma enfática de él, que quiere decir Dios en singular. Eloa quiere decir Dios en singular, como lo vemos en nombres como por ejemplo Daniel, que es Dan, que es juez o justicia. Dios es mi justicia, porque tiene el él al final. Daniel, juez o justicia, y entonces Daniel significa Dios es mi justicia. Lo vemos también en Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lo vemos también en Eliseo, Dios lo consuela. Lo vemos también en Natanael, que viene del arameo Netanel, que es don de Dios o regalo de Dios. Entonces, con la terminación im, Eloa, Elohim, se denota pluralidad. Y me encanta porque ya nos dejaba ver Dios que Él es un Dios único, pero que tiene un carácter plural. Y aquí está haciendo referencia a la Trinidad. Él es un Dios único, pero tiene un carácter plural, porque por eso se escribió como Elohim, que tiene una característica de plural. ¿Sí? Dios es único, pero nos está dejando ver que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Aún antes de la venida de Jesucristo, aún antes de conocer el derramamiento del Espíritu Santo, ya Dios nos dejaba ver su Trinidad. Sin embargo, es importante que aprendamos que la palabra Elohim había sido usada por otras culturas antes en otros textos, antes de que fuera escrito este libro por Moisés. Por ejemplo, los moabitas llamaban Elohim a su dios Quemos. Los cananeos también la usaban para el dios padre de todos los dioses. ¿Sí? Los sumerios también usaban esta palabra y lo usaban para un dios llamado Anu. Y esto es importante que lo sepamos, porque en algún momento alguien te dirá, pero es que Elohim viene de una cultura que se adoraba a otros dioses. El texto está haciendo, en el texto la palabra, claro, estaba haciendo referencia a ellos, lo usaban para otros dioses, pero sabemos nosotros que no se trata de eso. Lo importante es saber cuál es el Dios que yo tengo en mi corazón, a qué Dios estoy haciendo referencia. Porque yo aquí me estoy haciendo referencia al Dios de Israel, al Dios que creó los cielos y la tierra de la nada, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que tiene el poder no de construir, sino de crear de cero, crear de la nada. Entonces lo importante en este momento no es ni la gramática, ni la semántica, ni la ortografía que uno usa, ni los caracteres que así se dice en otro lenguaje, entonces tú estás diciendo algo que está mal. Lo importante es lo que tú estás diciendo con tu corazón. Porque eso es la profundidad de lo que realmente interesa. Cuando le decimos a nuestro papá, no lo llamamos por su nombre, Rafael en mi caso, sino lo llamamos papá, o papito, o papi, o pito, o padre. O cuando alguien, me encanta que esto lo aprendí de un primo que dijo, es que me llegó una tarjeta que decía Ricardo y venía con K, y entonces no hace referencia a mí. No, no, sí hace referencia. Lo importante no es la gramática ni la ortografía, sino lo importante es en lo que tienes el corazón cuando dices Dios. Y eso es lo importante. Y Moisés cuando escribió este texto no estaba pensando en el Dios de los cananeos ni en el Dios de los chiitas, no, estaba pensando en el Dios de Israel, en su Dios. Aun cuando
etimológicamente la palabra proceda de otros lenguajes o venga de otros pueblos u otros pueblos también lo hayan usado para otros conceptos. Vamos a ver entonces por un momento la palabra Elohim. Aquí la tenemos a mano izquierda abajo. La palabra hebrea Elohim, vean ustedes que tiene un carácter. Acuérdense que se lee de derecha a izquierda, otra vez. Al final de la palabra, antes de terminar, tiene un carácter que es como una comita. Este carácter se llama yod, o yud, como le dicen en inglés. Este es el carácter más pequeño de todo el alfabeto hebreo. Y la verdad que entendemos cuando Jesús hacía referencia a que ni una coma ni un punto se quitará de la ley. Como quien dice, ni siquiera esta pequeña comita se quitará. Es interesante ver esto. Ese es el carácter yod o yud, como lo quieran decir en inglés. Pero veamos que este carácter se convierte en la Y cuando se hace la transliteración, lo vemos ahí a mano derecha, se convierte en la letra Y. Y transliterar es representar con signos de una escritura mediante signos de otra escritura. Es pasar de los caracteres hebreos a los caracteres nuestros. No es un idioma, no es el significado en otra lengua. Es como pasar las letras del chino a letras entendibles por nosotros, porque nosotros no conocemos los caracteres chinos. Pero no porque yo hago la transliteración, eso tiene un significado, porque nuestras letras se aplican para varios idiomas. Nuestras letras se aplican para el inglés, aplican para el español, para el italiano, para el francés. Nuestras letras aplican para varios idiomas. Y entonces cuando uno translitera no significa, no tiene el significado de la palabra, es simplemente colocar los caracteres de un lenguaje en otro lenguaje sin realmente pensar qué significa. Lo que pasa es que muchos hemos escuchado efectivamente que el nombre de Dios es Yahweh, pero esa es la transliteración inicial de los caracteres hebreos a los nuestros. Pero hay quienes se ponen molestos porque uno no le dice Yahweh, sino le dice Dios. Es que esa no es el nombre de Dios, es que ni siquiera que ese es el nombre hebreo. Eso tampoco es hebreo. Tampoco es hebreo, porque hebreo es en otra cosa. Vamos a verlo aquí. Acuérdense, de derecha a izquierda. El primer símbolo, que es el símbolo Yod o Yud, que se translitera como la Y, luego viene la H, la W y nuevamente la H. Esto es como quien dice los símbolos hebreos puestos en símbolos nuestros, que después de que han sido puestos, luego se llevan obviamente a otros idiomas como Yahweh o Yahvé, o puesto en español como Jehová. De verdad, hay personas que se molestan si no se les llama por el nombre que está en hebreo, pero que tampoco es en hebreo, porque es la transliteración de las letras hebreas a nuestro código de letras. ¿Sí? Entonces, Yahweh o Yahvé o Jehová, pues tiene su propia escritura en los diferentes idiomas. Igual la Biblia dice que todas las lenguas me alabarán. Lo importante no son los caracteres como lo dijimos antes, tampoco juzgar a otros ni condenarlos porque no lo llaman con la transliteración. Lo importante es cuál es el Dios que está en tu corazón. ¿Cuál es el Dios que está en tu corazón cuando tú dices mi Dios, mi Señor, mi Padre? ¿A quién te estás refiriendo en tu corazón? Vamos a ver otras palabras interesantes que también empiezan con este pequeño carácter. Yud, Yod. Vamos a ver la palabra Jesús, acuérdense que es de derecha a izquierda. Yeshua, Yeshua. Tampoco es hebreo, es la transliteración. Que luego se convierte en Jesus en inglés, luego se convierte en Jesús en español, pero que en chino será otra cosa, en ruso será otra cosa. Y en cada idioma tendrá su traducción. Pero vemos que curiosamente empieza también con este carácter pequeño. Veamos otra. Jerusalem, Jerusalén. También empieza con este carácter pequeño. Acuérdense, derecha e izquierda.
Sí, muy interesante pensar que Dios, el creador de todo, inicia su propio nombre con el carácter más pequeño del alfabeto hebreo, con Yod. Veamos otro, Israel, ahí en el medio, también empieza con la misma letra. Qué coincidencia que las cosas de Dios empiecen con este carácter. Me encanta como cuando uno empieza a estudiar estas cosas, empieza a ver tanta sabiduría oculta. Vamos a ver el cuarto palabrita, hemos venido viendo la primera, Barashit, Bara, Elohim. Ahora vamos a ver la cuarta, que es Et. Y aunque Et no tiene una traducción específica, vemos que está en medio de un conjunto fonético de 7 palabras. Si recordamos la menorá, por ejemplo, acuérdense, la menorá que tiene los 7 brazos, ¿sí? El carácter et está en el medio de los 7. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, beet, a, aretz. En principio creó Dios, y miren que el del medio no tiene traducción, los cielos y la tierra. Está en la menorá, recuerden la menorá. Recordemos entonces por un momento que el número del hombre es el número 6, porque nosotros fuimos creados en el sexto día. Nosotros somos el número 6. Si miramos el candelabro, tenemos 3 brazos para un lado y 3 brazos para el otro. Tenemos el número 6. Y el séptimo, el que está en el medio, es Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros que somos el número 6, con Cristo llegamos al número 7, que es la perfección de Dios. Es increíble, a mí estas cosas me encantan. Nosotros, y ese punto medio no tiene traducción. Es como si estuviera haciendo referencia al mismo Jesús. Me encanta ver cómo, y acuérdense que el número del anticristo dice que es el 666, porque es el número del hombre, 666, repetido 3 veces, o sea, tratado de llevar a la Trinidad. Es el hombre queriendo ser Dios. Todo tiene relación y uno empieza como a, ¡pum!, a abrírsele la mente y a decir, bueno, Dios mío. Bueno, luego la quinta palabra pues es los cielos, no vamos a explicar mucho. La sexta es y la séptima es la tierra. Y vamos a ver aquí el conjunto de toda la frase, el conjunto, este conjunto de 7 palabras que significa en principio creó Dios los cielos y la tierra. Son 7 palabras en el hebreo, lo vemos, ¿sí? Y todo lo hizo 7 palabras que coincide con que Dios hizo los cielos y la tierra y descansó en un plazo de 7 días. Entonces tenemos la frase, en principio creó Dios los cielos y la tierra, que literalmente utiliza 7 palabras, al igual que Dios utilizó 7 días para la creación. En el hebreo encontramos unas cosas tan interesantes. De verdad que hay como capas, como conceptos inmersos en una sola palabra, como la sabiduría de Dios inmersa en el lenguaje. Bueno, obviamente les quiero decir que así no es como tenemos que leer la Biblia, ténganlo claro a pesar ahora. Es interesante conocer estas cosas, pero eso no es la manera de leer la Biblia. Por favor, ahora no empiecen a sacar carácter por carácter, a buscar a ver qué significa lo que Dios quiere decirles en la Biblia. No, no, la Biblia no es ninguna especie de código secreto da Vinci que hay que descifrar y que hay que descifrarlo y mirar a ver dónde para poder entenderla. No, no, no. La Biblia la seguimos leyendo como estamos leyendo, pero hay cosas interesantes, hay secretos. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice, es para enseñar, guiar, redarguir, corregir y para dar a conocer su verdad. Pero hay cositas interesantes como esto. Dios en su sabiduría tiene unos secretos ocultos de una manera, en su manera de hablar, deja secretos ocultos. Imagínense ustedes cuántas cosas no conocemos nosotros, cosas muy interesantes de mucha sabiduría de verdad. Y entre más aprendemos, más nos damos cuenta que no somos producto de un accidente, ni de la evolución, ni de algo aleatorio, un accidente evolutivo.
sino que la sabiduría que hay en cada cosa es porque Dios la puso ahí. Vamos ahora, muy interesante todo esto, vamos ahora a mirar y a concentrarnos en la primera palabra de esta oración que acabamos de leer. En principio, vamos a tratar de descomponer esta palabra para que entendamos qué fue lo que Isaías dijo cuando dijo que en el principio revelaría el fin y se nos van a fundir los fusibles cuando veamos esto. Es interesantísimo. Pero vamos a estudiar antes un concepto muy importante, porque en el lenguaje hebreo, cada letra tiene un nombre, tiene su pronunciación, tiene su número asociado, pero también tiene un carácter asociado que tiene un significado. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, acá tiene unos símbolos, ¿sí? Si empezamos ahí, Aleph, arriba, tiene un símbolo que significa buey, fuerza o líder. Bet tiene un símbolo que es como una casa y que significa casa o adentro, ¿sí? Y cada letra, además de tener una asociación al número, como les decía, tiene una asociación a un símbolo, a una pictografía que tiene un significado además. Y las letras incorporan, cuando se forman las palabras y cuando se forman las letras y se incorporan letras con letras para formar una palabra, incorporan el mensaje completo que inclusive tiene el significado de estos símbolos. Pues vamos a ver, por ejemplo, las dos primeras, que es Aleph y Bet. Cuando unimos la letra Aleph con la letra Bet, tenemos que Aleph significa buey, fuerza, líder, poder, ¿sí? Cuando lo unimos con el segundo, Bet, que tiene su significado en símbolo como casa, adentro, estas dos primeras letras unidas forman una palabra que se lee Abba y que significa padre. Entonces, Aleph con Bet, que es poder, fuerza en la casa, significa padre. El poder de la casa. Mire cómo la palabra además tiene en sus símbolos asociados su significado. Y Abba lo hemos escuchado, Abba Padre. Lo hemos escuchado. Entonces es el fuerte de la casa, el poder de la casa, el poder que está dentro, la fuerza que está dentro, que sostiene la casa. Así se forman las palabras hebreas. Interesante, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo. Cogemos otras dos letras, Bet y Resh. Bet ya lo vimos, que es la casa, lo vimos ahorita. Bet es casa. Y Reish significa cabeza o persona. Entonces, por las figuras es la cabeza de la casa o la persona de la casa. El otro era el poder de la casa o el poder en la casa. Y ahora tenemos la persona en la casa. ¿Y qué significa esto? Significa hijo. Es la cabeza de la casa. El poder de la casa, padre, y la cabeza de la casa, hijo. Increíble. Y vemos, vamos a ver, que la cabeza de la casa es porque Jesús es el que tiene toda la autoridad, es la persona en la casa. Jesús es el centro de todo. Si vemos la Biblia, es el centro de todo el mensaje de Dios en la Biblia, es Jesús. Y lo vamos a estudiar en estas dos citas bíblicas, en Mateo 28 y en Lucas 24. ¿Sí? Vamos a ver qué nos enseñó Mateo 28. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es la cabeza en la casa. Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad me es dada, le dice. Esto es interesante porque realmente todo en la Biblia apunta hacia Jesucristo. Recordemos que cuando Jesucristo resucitó de los apóstoles, cuando iban en el camino a Emaús, que se le apareció a dos de sus discípulos, que ellos no lo reconocían, él empieza a hablarles, y él dice que todos los profetas y todas las escrituras hablaban de él. Veamos cómo dice Lucas 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo apunta en la palabra de Dios a Jesús. Todo, desde principio hasta el fin. Y vamos a verlo ahora. Entonces vamos a estudiar ahora la palabra, la primera palabra del primer libro, del primer versículo del primer libro de la Biblia, Bereshit, que significa en un principio o en principio, como lo hemos visto. Entonces vamos a ver que, acuérdense que es de derecha a izquierda. La primera letra de esta palabra, Bereshit, es la letra Bet, que ya lo vimos ahorita, que significaba casa, que significaba adentro, que cuando la unimos con la segunda, Resh, que significaba cabeza o persona, que ya lo acabamos de estudiar, la unión de estas dos significa hijo. Entonces la unión de las dos primeras letras significa hijo. Cuando vamos a la tercera letra, recordemos que la tercera letra es Aleph. La tercera letra también ya la vimos. La tercera letra hace referencia al buey, a la fuerza, al poder. Y cuando la unimos con la primera, estamos hablando de poder o padre. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de el poder de la casa y vemos también la cabeza de la casa. Ahora, cuando tenemos las tres letras unidas, estamos hablando del Hijo de Dios. Eso es lo que significan las tres primeras letras de la palabra Bereshit. Ahora, continuemos. Interesante hasta ahora, ¿no? La palabra Bereshit, en un principio, las tres primeras letras significan el Hijo de Dios. Vamos a seguir con la cuarta letra, que es Shin. Esa tiene un símbolo asociado que significa comer o consumir. Ese es el cuarto carácter. Pero consumir como en el sentido de destrucción, como cuando se consume por fuego, como cuando se consumen los alimentos, como cuando se consume el pan, se destruye, ¿sí? Y veamos esto. Si unimos Aleph con Shin y tenemos Aleph, que era poder, y Shin, que es consumir, tenemos la palabra poder consumidor, que significa fuego. Increíble cómo vamos sacando palabras de ahí. Significa fuego. Ahora, si yo digo que significa fuego y que se consume y que se destruye, pues puedo ir leyendo y ahora tengo el Hijo de Dios se consume o se destruye. Hasta aquí, hasta el cuarto carácter, tenemos esto. Vamos a mirar el quinto carácter. El quinto carácter es Yud, que significa brazo o mano, u obra o trabajo. Trabajo, acción, hacer algo, hacer una obra, o como aprendimos nosotros en el español, es un verbo. Porque acuérdense que el verbo representaba una acción. Es curioso que Jesús sea llamado el verbo. Es la intención de hacer algo, es como un trabajo que se realiza derivado de una intención, ¿cierto? Y entonces hasta aquí, ¿cómo vamos? El Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo.
es consumido o se destruye. ¿Y qué significa aquí? Por su propia mano, como por su propia obra, voluntariamente, como resultado de su plan. Vimos que era una obra, un trabajo. Entonces el Hijo de Dios se consume o se destruye por su propia mano, por su propia obra, o sea, voluntariamente. Y veamos el último carácter, que significa marca, señal o pacto. Y entonces podemos deducir que en la cruz, si ven el simbolito del carácter tap, entonces dice, el Hijo de Dios se consume o se destruye voluntariamente en la cruz como señal de pacto. Esto es lo que quiere decir el la primera palabra del primer versículo, del primer libro, del primer capítulo, del primer libro de la Biblia. Es increíble cómo leyendo completo, vamos a verlo, resumido, de derecha a izquierda, recuerden, el Hijo de Dios se consume o se destruye voluntariamente en la cruz como pacto. Me sorprende la sabiduría y los secretos que hay ocultos en la palabra de Dios. Por eso vemos que desde el principio Dios revelaba el fin de su obra redentora, su obra de salvación, tal y como lo anunció Isaías. Yo anuncio el fin desde el principio. Ahora no me pregunten cómo Dios, porque es infinitamente sabio. O si exactamente esto fue lo que quiso decir Dios. Eso solo lo sabe Él, pero es impresionante ver estas cosas. Y esta es una deducción, acuérdense, que se analiza con el significado de las letras y los caracteres y los símbolos. Pero nuevamente les repito, esta no es la manera de leer la Biblia. No se trata de etimología, de semántica, no se trata del mensaje que hay. Ah, de códigos secretos. Pero estas cosas son interesantes y muy reveladoras y nos vuelan la tapa del cerebro porque vemos que hay una sabiduría muchísimo más grande que cualquier cosa. Bueno, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado esta reflexión. Después en algún otro video comentaremos algún otro tema. Dios los bendiga.